El marido la humilló en el divorcio. No sabía que esposa había heredado un imperio de 75.000 millones. El aire acondicionado del despacho legal zumbaba con un ruido monótono que parecía amplificar cada palabra venenosa que salía de la boca del abogado de Roberto. Elena Vázquez permanecía sentada en la silla de cuero marrón, con las manos entrelazadas sobre su regazo, sintiendo cómo cada fibra de su dignidad era desgarrada con precisión quirúrgica. «Como pueden ver, señores», decía el licenciado Herrera mientras ajustaba sus lentes dorados, «mi cliente, el señor Roberto Mendoza, ha sido el único proveedor económico de esta familia durante los últimos 15 años. La señora Vázquez pronunció su nombre como si fuera algo desagradable que hubiera encontrado en la suela de su zapato. Ha vivido cómodamente sin aportar un solo peso al patrimonio familiar». Elena cerró los ojos por un momento, recordando todas las veces que había renunciado a oportunidades laborales para estar disponible cuando Roberto necesitaba que lo acompañara a cenas de negocios, cuando tenía que viajar por trabajo, o simplemente cuando él decidía que no se veía bien que su esposa trabajara. Recordó las noches en vela cuidando a Roberto cuando estuvo enfermo con neumonía, los años que pasó administrando perfectamente el hogar, organizando cada detalle de sus vidas para que él pudiera concentrarse en su carrera. «Señoría», continuó el abogado mientras caminaba por el elegante despacho en la colonia Polanco, «consideramos que una pensión alimenticia de 8,000 pesos mensuales es más que generosa, considerando que la señora Vázquez tendrá que aprender finalmente a valerse por sí misma». Roberto, sentado al lado de su abogado, no había dirigido la mirada hacia Elena ni una sola vez durante toda la audiencia. Vestía su mejor traje Armani azul marino, el mismo que Elena había elegido para él en el Palacio de Hierro el año anterior, para celebrar su ascenso a socio del despacho. Sus sienes mostraban algunas canas que le daban un aire distinguido, y Elena no pudo evitar recordar cuántas veces había pensado que seguía siendo un hombre guapo a los 42 años. La abogada de Elena, la licenciada Patricia Ruiz, una mujer de mediana edad con cabello corto y gesto severo, se aclaró la garganta. «Señoría, mi clienta dedicó 15 años de su vida a apoyar la carrera de su esposo. Renunció a oportunidades laborales, se encargó completamente del hogar, y fue fundamental en el éxito profesional del señor Mendoza. 8,000 pesos es una cantidad insultante». «¿Insultante?». Roberto finalmente levantó la cabeza, y Elena sintió una punzada al ver la frialdad en sus ojos cafés, los mismos ojos en los que se había perdido tantas veces durante su noviazgo en la Universidad Anáhuac. «Licenciada Ruiz, con todo respeto, mi ex esposa vivió como una reina durante todos estos años. Nunca tuvo que preocuparse por una factura, por el mantenimiento del coche, por nada. Yo le di una vida que muchas mujeres envidiarían. Una vida que muchas mujeres envidiarían», repitió Elena en voz baja, casi para sí misma, pero lo suficientemente audible como para que todos en la sala la escucharan. Roberto la miró por primera vez en toda la tarde, y Elena vio algo que la sorprendió. No había culpa en su expresión, solo una fría determinación de seguir adelante con su nueva vida. El juez, un hombre mayor de aspecto cansado, revisaba los documentos frente a él con expresión neutra. La tarde del martes se extendía pesadamente sobre la Ciudad de México, y a través de las ventanas del piso 12 se podía ver el tráfico que comenzaba a intensificarse en Paseo de la Reforma. Elena pensó en todas las veces que había recorrido esa avenida con Roberto, cuando todavía reían juntos, cuando todavía había complicidad entre ellos. Además, continuó el licenciado Herrera, debemos considerar que mi cliente tendrá nuevas responsabilidades familiares muy pronto. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sabía a qué se refería, pero escucharlo dicho así, tan fríamente, en un tribunal, la hizo sentir náuseas. ¿Nuevas responsabilidades familiares?, preguntó el juez alzando una ceja. «Mi cliente y su actual pareja esperan un bebé para diciembre», anunció Herrera con una sonrisa que Elena interpretó como sádica. «Por lo tanto, sus gastos aumentarán considerablemente, y la pensión debe reflejar esta nueva realidad». El silencio que siguió fue ensordecedor.
Elena sintió cómo la sangre se agolpaba en sus oídos, creando un zumbido que competía con el aire acondicionado. Carla estaba embarazada. La secretaria de 26 años que había trabajado en el despacho de Roberto durante los últimos 2 años, estaba esperando el hijo que Elena nunca había podido darle. Durante los primeros años de matrimonio, Elena y Roberto habían intentado tener hijos. Habían visitado especialistas, se habían sometido a tratamientos, habían gastado miles de pesos en procedimientos que nunca funcionaron. Los doctores nunca encontraron una razón específica por la cual Elena no podía embarazarse. Simplemente no era su momento, les decían. Con el tiempo, Roberto había comenzado a mostrar menos interés en seguir intentando, y Elena había asumido que ambos habían aceptado que serían una pareja sin hijos. Aparentemente, el problema nunca había sido de ambos. Elena, susurró la licenciada Ruiz, tocándole suavemente el brazo. ¿Estás bien? Elena asintió mecánicamente, aunque sabía que no estaba bien. Nada estaba bien. Su matrimonio había terminado. Su esposo la había reemplazado por una versión más joven de sí misma, y ahora tendría el hijo que Elena nunca pudo darle. Y todo esto estaba sucediendo en una sala llena de extraños que discutían su vida como si fuera un balance contable. Como decía, continuó el licenciado Herrera, 8,000 pesos mensuales durante 5 años nos parece una cantidad justa. Suficiente tiempo para que la señora Vázquez se reintegre al mercado laboral y construya su propia estabilidad económica. Elena quiso reír. ¿Reintegrarse al mercado laboral? Tenía 38 años y llevaba 15 años sin trabajar. Su último empleo había sido como asistente administrativa en una empresa de importaciones, donde ganaba 12,000 pesos al mes. El mundo laboral había cambiado completamente desde entonces. Ahora todo era digital, todo requería habilidades que ella no tenía, experiencia que no había acumulado porque había estado ocupada siendo la esposa perfecta. Licenciada Ruiz, dijo el juez, ¿tiene alguna contrapropuesta? Patricia Ruiz se incorporó en su asiento. Señoría, solicitamos una pensión de 25,000 pesos mensuales de forma indefinida, además de la mitad del valor de la casa familiar y del coche. Roberto soltó una risa amarga. 25,000 pesos. ¿Por qué concepto? Elena no trabajó ni un solo día durante nuestro matrimonio. No aportó económicamente a la compra de la casa. No pagó ni una sola mensualidad del coche. ¿Con qué derecho puede reclamar la mitad de algo que no ayudó a construir? Con el derecho de haber sido tu esposa durante 15 años, respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma por haber hablado. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Con el derecho de haber sacrificado mi carrera para apoyar la tuya. Con el derecho de haber sido tu compañera, no tu empleada. Roberto la miró con una expresión que Elena no supo interpretar. ¿Era sorpresa? ¿Irritación? ¿Acaso una pizca de la admiración que solía mostrar cuando ella defendía sus puntos de vista en las discusiones que tenían cuando recién casados? Elena, dijo Roberto, y por un momento su voz recuperó parte de la calidez que Elena recordaba. Sabes que siempre te he valorado. Sabes que estos años juntos significaron mucho para mí, pero las cosas cambiaron. La gente cambia. Yo cambié. Tú cambiaste. No tiene sentido fingir que podemos seguir juntos cuando ya no nos hacemos felices. ¿No nos hacemos felices?, replicó Elena, sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar a la tristeza. Roberto, yo era feliz. Era feliz cuidándote cuando llegabas cansado del trabajo. Era feliz organizando nuestras vacaciones. Era feliz siendo tu esposa. El que no era feliz eras tú. El que decidió buscar la felicidad en la cama de tu secretaria fuiste tú. Señora Vázquez, intervino el juez con tono severo. Por favor, mantengamos un nivel de discusión apropiado para esta sala. Disculpe, señoría, murmuró Elena, sintiendo cómo sus mejillas se encendían de vergüenza. Pero al mismo tiempo, sintió algo parecido al alivio. Por primera vez en meses, había dicho lo que realmente pensaba. Había expresado la rabia que la carcomía por dentro. El licenciado Herrera se aclaró la garganta. Señoría, como pueden ver, mi cliente ha sido víctima de chantaje emocional durante años.
La señora Vázquez ha utilizado su papel de esposa para manipular a mi cliente y mantener un estilo de vida que nunca se ganó. Elena sintió como si le hubieran abofeteado. Chantaje emocional, manipulación. Era así como Roberto había reinterpretado todos sus años de matrimonio. Todas las cenas que había preparado, todas las veces que había posponer sus propios planes para apoyarlo, todos los sacrificios que había hecho, ahora eran vistos como manipulación. Eso no es cierto, susurró Elena, pero su voz se quebró al final de la frase. Por supuesto que no es cierto, dijo la licenciada Ruiz con firmeza. Mi clienta fue una esposa dedicada que sacrificó sus propias aspiraciones profesionales para apoyar a su marido. El hecho de que el señor Mendoza haya decidido terminar el matrimonio por otra mujer no cancela 15 años de dedicación y apoyo. Roberto se inclinó hacia adelante en su silla. Patricia, sabes que te respeto como abogada, pero creo que estás romantizando la situación. Elena tuvo 15 años para desarrollar su carrera si hubiera querido. Nadie se lo impidió. Ella eligió ser ama de casa, y ahora quiere cobrar por esa elección como si hubiera sido un trabajo. Ser ama de casa es un trabajo, respondió Elena, encontrando nuevamente su voz. Administrar un hogar, cuidar de una familia, apoyar la carrera de tu cónyuge, eso es trabajo. Solo que no recibe salario. Recibía manutención, replicó Roberto fríamente. Casa, comida, ropa, vacaciones, entretenimiento, todo pagado. Si eso no es salario, no sé qué es. Elena lo miró fijamente. El hombre sentado frente a ella seguía siendo físicamente el mismo Roberto, del que se había enamorado en la universidad, pero era como si hubiera sido poseído por un extraño. El Roberto que ella conocía nunca habría hablado de su matrimonio en términos tan transaccionales. Nunca habría reducido sus años juntos a un intercambio económico. ¿Sabes qué, Roberto?, dijo Elena, poniéndose de pie lentamente. Todos en la sala la miraron con sorpresa. Tienes razón, fui una tonta. Fui una tonta por creer que el amor significaba apoyo mutuo. Fui una tonta por creer que cuando dos personas se casan, construyen una vida juntos. No que uno trabaja mientras el otro vive como parásito. Fui una tonta por creer que tú me valorabas como persona, no como un gasto en tu presupuesto. Elena, siéntate, murmuró la licenciada Ruiz, pero Elena no la escuchó. Pero sobre todo, continuó Elena, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos pero negándose a dejarlas caer, fui una tonta por creer que el hombre que me prometió amor eterno frente al altar de San José en Coyoacán realmente hablaba en serio. Roberto desvió la mirada. Por primera vez desde que había comenzado el proceso de divorcio, Elena vio algo parecido a la incomodidad en su expresión. Muy conmovedor, dijo el licenciado Herrera con sarcasmo. Pero las emociones no pagan las facturas. Mi cliente tiene derecho a rehacer su vida sin cargar con las consecuencias de las decisiones de vida de su exesposa. Elena se sintió nuevamente en su silla, sintiéndose súbitamente agotada. El aire acondicionado seguía zumbando, el tráfico seguía fluyendo por Reforma, y la tarde seguía avanzando inexorablemente hacia la noche. Todo seguía igual, pero ella se sentía como si hubiera envejecido 10 años en las últimas 2 horas. El juez revisó sus notas y suspiró. Bien, he escuchado los argumentos de ambas partes. Considerando la duración del matrimonio, la edad de la demandante y su situación laboral actual, establezco una pensión alimenticia de 12,000 pesos mensuales por un periodo de 8 años. Elena sintió un alivio amargo. No eran los 25,000 que había pedido su abogada, pero era mejor que los 8,000 que ofrecía Roberto. Además, continuó el juez, la señora Vázquez tendrá derecho a permanecer en la casa familiar durante 6 meses para que pueda organizarse y encontrar una nueva vivienda. El señor Mendoza mantendrá la propiedad de la casa y del automóvil. ¿6 meses?, preguntó Elena. ¿Solo 6 meses? Es tiempo suficiente para que encuentre un departamento acorde a su nueva situación económica, respondió el licenciado Herrera. 12,000 pesos mensuales alcanzan para un lugar cómodo en una zona como la Roma Norte o la Doctores. Elena quiso reír ante la ironía.
Durante 15 años había vivido en una casa de 4 recámaras en Las Lomas, con jardín, estacionamiento para 3 coches y vista a la Ciudad de México. Ahora le estaban sugiriendo que se conformara con un departamento pequeño en una colonia que Roberto consideraba de clase media baja. ¿Y los muebles?, preguntó la licenciada Ruiz. La señora Vázquez podrá llevarse sus efectos personales y el mobiliario de la recámara principal, dictaminó el juez. El resto permanece con la propiedad. Elena pensó en todos los muebles que había elegido cuidadosamente a lo largo de los años, cada pieza seleccionada con amor para crear un hogar cálido y elegante. La sala de piel italiana que habían comprado para celebrar el ascenso de Roberto a socio junior. El comedor de caoba que había encontrado en una tienda de antigüedades en la Roma, y por el que había tenido que convencer a Roberto durante semanas. Los cuadros que había coleccionado pacientemente, buscando piezas originales de artistas mexicanos emergentes. Todo se quedaba con Roberto. Todo se quedaría para que él construyera una nueva vida con Carla y su bebé. ¿Alguna objeción?, preguntó el juez. El licenciado Herrera sonrió con satisfacción. Ninguna objeción, señoría. Mi cliente considera que es un acuerdo justo. Elena miró a Roberto, esperando encontrar algún vestigio del hombre del que se había enamorado. Pero él ya estaba guardando sus papeles en su portafolio de piel, listo para salir de esa sala y continuar con su nueva vida. ¿Elena?, preguntó la licenciada Ruiz. ¿Alguna objeción? Elena respiró profundamente. ¿Qué caso tenía objetar? Ya había perdido. Su matrimonio había terminado, su futuro económico era incierto, y su autoestima había sido triturada públicamente durante las últimas 2 horas. Ninguna objeción, dijo finalmente. Perfecto, que se levante la sesión. Los documentos finales estarán listos la próxima semana. Mientras todos se levantaban y comenzaban a recoger sus cosas, Roberto finalmente se acercó a Elena. Por un momento, ella pensó que iba a disculparse, que iba a decir algo que hiciera que todo este proceso fuera un poco menos doloroso. Elena, dijo Roberto en voz baja, espero que entiendas que esto no es personal. Solo creo que ambos merecemos ser felices, y obviamente ya no podíamos serlo juntos. Elena lo miró a los ojos. Roberto, ¿alguna vez me amaste realmente? La pregunta lo tomó por sorpresa. Elena vio cómo sus ojos se movían nerviosamente, buscando una respuesta. Por supuesto que te amé, dijo finalmente. Fuimos felices durante muchos años, pero la gente cambia, Elena, los sentimientos cambian. No podemos vivir en el pasado. No, respondió Elena, sorprendiéndolo con la firmeza de su voz. No estoy pidiendo que vivamos en el pasado. Solo estoy preguntando si alguna vez, en algún momento de estos 15 años, realmente me amaste, porque el hombre del que me enamoré nunca me habría humillado de esta manera. Roberto abrió la boca para responder, pero Elena ya se había dado la vuelta y caminaba hacia la salida. El elevador bajó lentamente desde el piso 12 hasta la planta baja, y Elena observó cómo los números cambiaban en la pantalla digital. 12, 11, 10, 9, como una cuenta regresiva hacia su nueva vida. Una vida que tendría que construir desde cero, a los 38 años, con 12,000 pesos al mes y 6 meses para encontrar un lugar donde vivir. Cuando salió del edificio, la Ciudad de México la recibió con su usual abrazo caótico. El smog, el ruido del tráfico, el olor a street food mezclado con gases de escape, las voces de los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos. Todo era exactamente igual que cuando había entrado al edificio 3 horas antes, pero Elena se sentía como si hubiera salido a un mundo completamente diferente. Caminó hasta su coche, un Honda Civic blanco que Roberto había dicho que podía usar mientras viviera en la casa. En 6 meses también perdería el coche. Tendría que usar transporte público, algo que no había hecho desde que era estudiante universitaria. Se sentó en el asiento del conductor, pero no encendió el motor inmediatamente. En lugar de eso, se quedó allí sentada, respirando profundamente y tratando de procesar todo lo que había pasado. Su teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido con clave larga distancia. «Bueno», contestó con voz cansada. «Señora Elena Vázquez García».
Preguntó una voz masculina con acento que no pudo identificar. Sí, soy yo. Habla el licenciado Manuel Cordero, del despacho Cordero y Asociados, en Monterrey. Señora Vázquez, lamento mucho llamarla en un momento que imagino debe ser difícil, pero necesito hablar con usted sobre un asunto de suma importancia. Elena frunció el ceño. ¿Un abogado de Monterrey? ¿Para qué podría querer hablar con ella un abogado de Monterrey? ¿De qué se trata?, preguntó. Señora Vázquez, ¿está usted sola en este momento? ¿Puede hablar libremente? Sí, estoy sola. ¿Qué pasa? Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Señora Vázquez, soy el abogado testamentario de su tío abuelo, Emiliano Vázquez Herrera. Lamento informarle que el señor Vázquez falleció la semana pasada. Elena trató de ubicar el nombre. ¿Emiliano Vázquez? ¿Tío abuelo? Vagamente recordaba haber escuchado ese nombre en conversaciones familiares cuando era niña, pero hacía décadas que no sabía nada de él. Lo siento mucho, dijo Elena automáticamente, aunque la verdad era que no sentía nada. No podía sentir dolor por la muerte de alguien que prácticamente no recordaba. Señora Vázquez, continuó el licenciado Cordero, la razón de mi llamada es que usted ha sido nombrada como la única heredera universal en el testamento del señor Vázquez. Elena se quedó en silencio. ¿Heredera? ¿Ella? ¿Está seguro?, preguntó finalmente. Debe haber un error. Yo ni siquiera conocía bien a mi tío abuelo. No hay error, señora Vázquez. Su nombre aparece claramente en el testamento. El señor Vázquez dejó instrucciones muy específicas de que usted heredara la totalidad de sus bienes. ¿Y cuáles son exactamente esos bienes?, preguntó Elena, esperando que fueran tal vez algunos miles de pesos y tal vez una casa pequeña en algún pueblo de Nuevo León. Otra pausa larga. Señora Vázquez, ¿está usted sentada? Sí, ¿por qué? El patrimonio que ha heredado incluye el Grupo Vázquez Herrera, una empresa de desarrollo inmobiliario, con operaciones en México, Estados Unidos y Canadá. También incluye propiedades comerciales y residenciales en múltiples ciudades, inversiones en bolsa, y cuentas bancarias en México y el extranjero. Elena sintió como si el mundo hubiera comenzado a girar más lentamente. ¿Cuánto dinero estamos hablando?, susurró. Señora Vázquez, el valor estimado del patrimonio que ha heredado es de aproximadamente 75,000 millones de pesos. El teléfono se resbaló de las manos de Elena y cayó en el asiento del copiloto. Podía escuchar la voz del licenciado Cordero llamándola, pero no podía responder. No podía respirar. No podía procesar lo que acababa de escuchar. 75,000 millones de pesos. Había salido de un tribunal donde la habían humillado por pedir 25,000 pesos mensuales de pensión alimenticia, donde le habían dicho que era una mantenida sin valor, donde su propio esposo había argumentado que no merecía ni la mitad de una casa que había sido su hogar durante 15 años. Y ahora un extraño le estaba diciendo que acababa de heredar una fortuna, que la convertiría en una de las mujeres más ricas de México. Tomó el teléfono con manos temblorosas. «Señor Cordero, ¿sigue ahí?» «Sí, señora Vázquez. ¿Se encuentra bien?» Elena comenzó a reír. No pudo evitarlo. Comenzó con una risita nerviosa que se fue transformando en una carcajada, luego en una risa histérica que atrajo las miradas de los peatones que pasaban junto a su coche. «¿Señora Vázquez?» «Sí», logró decir Elena entre risas. «Sí, estoy bien. Estoy perfectamente bien. De hecho, creo que estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo». Arrancó el coche y salió del estacionamiento, dirigiéndose hacia su casa en Las Lomas. Su casa, de la que tendría que mudarse en 6 meses, porque aparentemente no tenía derecho a nada que no hubiera ganado. Pero mientras manejaba por Reforma, con el atardecer pintando el cielo de naranja y rosa sobre los rascacielos de Santa Fe, Elena Vázquez ya no era la mujer humillada que había entrado al tribunal esa tarde. Era la heredera de un imperio de 75,000 millones de pesos, y Roberto no tenía ni idea de lo que estaba por venir. Elena no durmió nada esa noche. Se quedó despierta en la cama king size de su recámara, mirando el techo y tratando de procesar lo que había pasado en las últimas 12 horas. De vez en cuando tomaba su teléfono para revisar si había soñado la llamada del licenciado Cordero, pero ahí estaba el número registrado en su historial de llamadas recibidas.
La casa se sentía extrañamente silenciosa. Durante los últimos 3 meses, desde que Roberto se había mudado al departamento que rentaba en Polanco para estar más cerca de Carla, Elena se había acostumbrado al silencio. Pero esta noche era diferente. Era como si hasta los sonidos habituales de la casa, el zumbido del refrigerador, el ruido lejano del tráfico, el ladrido ocasional de los perros del vecindario, hubieran desaparecido para darle espacio a sus pensamientos. 75,000 millones de pesos. No importaba cuántas veces repitiera la cifra en su mente, no lograba que sintiera real. Para poner las cosas en perspectiva, había calculado que con la pensión alimenticia de 12,000 pesos mensuales que acababa de recibir, tendría que vivir más de 500,000 años para acumular esa cantidad. Y sin embargo, según el licenciado Cordero, todo eso ahora le pertenecía. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las cortinas de lino beige que había elegido 3 años atrás, Elena finalmente se levantó. Se duchó, se puso sus jeans favoritos y una blusa blanca sencilla, y bajó a preparar café. La cocina seguía siendo su lugar favorito de la casa. Había insistido en remodelarla cuando se mudaron, instalando una isla de mármol Carrara, electrodomésticos de acero inoxidable de gama alta, y una cafetera italiana que Roberto había considerado una extravagancia innecesaria. ¿Para qué queremos una cafetera de $4,000 cuando el café del Starbucks de la esquina está perfectamente bien? Había protestado. Pero Elena había ganado esa batalla, y ahora mientras preparaba su espresso matutino, se alegró de haberlo hecho. Su teléfono sonó exactamente a las 8 de la mañana. «¿Señora Vázquez?» Habla el licenciado Cordero. Espero no llamarla muy temprano. No, para nada. De hecho, no he pegado el ojo en toda la noche. Lo imagino. Es una noticia que requiere tiempo para procesarse. Señora Vázquez, necesito que viaje a Monterrey lo antes posible para firmar los documentos de sucesión y tomar posesión formal de los bienes. ¿Podría venir hoy mismo? Elena miró su agenda mental. No tenía absolutamente nada que hacer. Por primera vez en 15 años, no tenía comidas que preparar para Roberto. No tenía ropa que llevar a la tintorería. No tenía citas médicas que coordinar para ambos. No tenía absolutamente ninguna responsabilidad. «Sí, puedo ir hoy», respondió. «¿A qué hora necesita que esté allá? ¿Le parecería bien a las 2 de la tarde? Puedo enviar el jet privado de la empresa para recogerla». «¿Desde qué aeropuerto le conviene salir?» «¿Jet privado?» Elena había volado en jet privado exactamente una vez en su vida, cuando Roberto había cerrado un contrato importante y su cliente los había invitado a pasar un fin de semana en Acapulco. Recordaba haberse sentido terriblemente nerviosa todo el viaje, como si no perteneciera a ese mundo. «Desde Santa Lucía está bien», dijo, nombrando el aeropuerto más cercano a su casa. «Perfecto. El piloto se comunicará con usted dentro de 1 hora para coordinar los detalles. Señora Vázquez, también necesito preguntarle, ¿ha hablado con alguien sobre esta herencia? ¿Con alguien? No, no he hablado con nadie. ¿Por qué? Bueno, considerando el tamaño del patrimonio, es importante mantener la confidencialidad hasta que todos los documentos estén en orden. Una noticia de esta magnitud podría atraer atención mediática no deseada, o personas que busquen aprovecharse de la situación. Elena pensó en Roberto. ¿Debería decirle que ya no necesitaría su pensión alimenticia? ¿Debería llamarlo para contarle que la mujer a la que había tratado como una mantenida acababa de convertirse en multimillonaria? Entiendo, dijo finalmente. No hablaré con nadie hasta que usted me diga que es seguro hacerlo. Después de colgar, Elena se sirvió otra taza de café y salió al jardín trasero. Era una mañana hermosa de octubre en la Ciudad de México. El aire estaba fresco pero no frío, y el cielo tenía ese azul intenso que solo aparece después de las lluvias nocturnas. Desde la terraza de su casa en Las Lomas, podía ver gran parte del Valle de México, extendiéndose hacia el oriente, una mezcla interminable de edificios, casas y montañas lejanas. Se sentó en una de las sillas de hierro forjado que había comprado en Tlaquepaque durante uno de sus viajes con Roberto a Guadalajara. Era irónico pensar que en 6 meses tendría que dejar todo esto, mudarse a un departamento pequeño,
y comenzar una vida de austeridad relativa con 12,000 pesos al mes. Excepto que ahora eso no iba a pasar. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un número local. Elena, soy Patricia, la licenciada Ruiz. Elena había olvidado por completo que probablemente tendría que hablar con ella sobre los resultados del juicio de ayer. Hola Patricia, gracias por todo lo que hiciste ayer. Elena, te llamo porque quiero disculparme. Sé que no conseguimos lo que esperábamos, pero creo que podemos apelar la decisión. 12,000 pesos mensuales durante 8 años es insuficiente considerando la duración de tu matrimonio. Elena sintió una calidez extraña hacia Patricia. Era una de las pocas personas que parecía entender realmente lo injusto que había sido todo el proceso de divorcio. Patricia, te agradezco mucho, pero creo que no voy a apelar. ¿Estás segura? Entiendo que ayer fue muy duro, pero no debes tomar decisiones importantes cuando estás emocionalmente vulnerable. No estoy emocionalmente vulnerable, dijo Elena, sorprendiéndose por la tranquilidad en su propia voz. De hecho, creo que estoy viendo las cosas más claramente que nunca. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Elena, ¿estás bien? Suenas diferente. Estoy bien. Mejor que bien, de hecho. Patricia, te llamaré en unos días para ponernos al corriente, ¿te parece? Después de colgar, Elena subió a su recámara para hacer una maleta pequeña. No sabía cuánto tiempo se quedaría en Monterrey, pero sospechaba que podría ser más de un día. Mientras doblaba ropa y la metía en su maleta de viaje Louis Vuitton, otro capricho innecesario, según Roberto, comenzó a pensar en Emiliano Vázquez. ¿Por qué la había elegido como heredera? Elena recordaba vagamente las historias que su abuela paterna le contaba cuando era niña sobre su hermano menor, el tío Emiliano, que se había ido a hacer fortuna al norte, cuando Elena tenía tal vez 4 o 5 años. Su abuela siempre hablaba de él con una mezcla de orgullo y preocupación, diciendo que era demasiado ambicioso para su propio bien, pero también el más inteligente de todos los Vázquez. Elena recordaba haberle preguntado una vez a su padre por qué nunca veían al tío Emiliano, y su padre había respondido con evasivas sobre diferencias familiares y caminos diferentes. Con el tiempo, Elena había asumido que Emiliano había muerto o simplemente se había desconectado completamente de la familia. Aparentemente había estado muy equivocada. A las 10 de la mañana, el piloto se comunicó con ella. Se llamaba Capitán Márquez y tenía una voz profesional y tranquilizadora. Señora Vázquez, el avión estará listo para despegar a las 12:30. ¿Necesita que enviemos un coche para recogerla? No, gracias. Puedo llegar por mi cuenta. Perfecto. Busque la terminal de aviación ejecutiva, puerta número 3. El avión es un Gulfstream G650 blanco con azul marino. El número de cola es XAEMV. Mientras manejaba hacia Santa Lucía, Elena no pudo evitar pensar en todas las veces que había volado en aerolíneas comerciales con Roberto. Él siempre compraba boletos de clase turista, argumentando que un vuelo de 2 horas no justifica el gasto extra de primera clase. Elena había aceptado sin protestar, como había aceptado tantas otras cosas, pero secretamente había soñado con volar algún día en una de esas cabinas de primera clase que veía cuando abordaba por la parte trasera del avión, y ahora iba a volar en un jet privado. El aeropuerto Santa Lucía era mucho más pequeño y manejable que el Benito Juárez, pero Elena nunca había estado en la terminal de aviación ejecutiva. Un guardia de seguridad la dirigió hacia un edificio elegante, pero discreto, donde una recepcionista la recibió con una sonrisa profesional. Señora Vázquez, el capitán Márquez la está esperando. Elena siguió a la recepcionista por un pasillo alfombrado que daba directamente a la pista. A través de los ventanales, podía ver varios jets privados estacionados, pero ninguno tan impresionante como el Gulfstream blanco y azul marino que la esperaba. El capitán Márquez era un hombre de mediana edad con uniforme impecable y modales corteses. Bienvenida a bordo, señora Vázquez. El vuelo a Monterrey durará aproximadamente 1 hora y 40 minutos. ¿Es su primera vez volando en el XAEMV? Es mi primera vez volando en cualquier jet privado, admitió Elena. El capitán sonrió. Era el avión favorito del señor Emiliano.
Decía que le gustaba volar en algo que él mismo hubiera diseñado. ¿Él diseñó este avión? Bueno, supervisó personalmente todas las modificaciones interiores. Déjeme mostrarle. El interior del jet era más lujoso que cualquier cosa que Elena hubiera visto. 8 asientos de piel color crema que se convertían en camas completamente horizontales, una mesa de conferencias de madera pulida, una pequeña cocina completamente equipada y hasta un baño con regadera. El señor Emiliano pasaba mucho tiempo viajando entre sus propiedades, explicó el capitán mientras Elena se acomodaba en uno de los asientos. Decía que si iba a vivir en el aire, podía al menos hacerlo cómodamente. Una azafata elegantemente vestida se acercó para ofrecerle bebidas. Elena pidió agua mineral, pero cuando la azafata regresó, también traía una bandeja con frutas frescas, quesos importados y pequeños sándwiches gourmet. «Cortesía de la casa», dijo la azafata con una sonrisa. El señor Emiliano siempre insistía en que sus invitados viajaran bien alimentados. Mientras el avión despegaba suavemente de Santa Lucía, Elena miró por la ventanilla y vio la Ciudad de México extendiéndose debajo de ella. Desde esa altura, la megalópolis se veía casi hermosa. Una cuadrícula interminable de luces y sombras que se perdía en todas las direcciones, hasta encontrarse con las montañas que rodeaban el valle. En algún lugar allá abajo, Roberto probablemente estaba en su oficina, trabajando en algún caso, sin tener idea de que la mujer a la que había humillado públicamente el día anterior, ahora volaba en un jet privado, valorado en millones de dólares. Elena sacó su teléfono y por un momento consideró tomarle una foto al interior del avión y enviársela a Roberto. Pero se detuvo. Había algo infantil en esa idea, algo que no correspondía con la nueva versión de sí misma que estaba comenzando a emerger. En lugar de eso, simplemente disfrutó del vuelo. El aeropuerto internacional de Monterrey era soleado y cálido, típico del clima norteño que Elena recordaba de sus pocos viajes a esa región. Un chofer la esperaba con un cartel que decía «Señora Vázquez», y la escoltó hasta una SUV negra que parecía blindada. «Señora Vázquez, soy Miguel, su chofer. El licenciado Cordero la está esperando en las oficinas del Grupo Vázquez Herrera». El trayecto desde el aeropuerto hasta el centro de Monterrey le dio a Elena la oportunidad de observar la ciudad. Era diferente de la Ciudad de México, más nueva, más ordenada, con una arquitectura más moderna que reflejaba la prosperidad industrial del norte del país. Pero nada la había preparado para el edificio del Grupo Vázquez Herrera. Era una torre de cristal y acero de 30 pisos que dominaba el paisaje del centro de Monterrey. En la fachada, escrito en letras elegantes de acero inoxidable, estaba el nombre Grupo Vázquez Herrera, junto con un logo que Elena no reconoció, pero que irradiaba solidez y prestigio. «Toda esta torre le pertenece a la empresa», explicó Miguel mientras se estacionaban en el garaje subterráneo. «Bueno, ahora le pertenece a usted». Elena salió del coche con las piernas temblorosas. No era solo un edificio, era su edificio. Era una torre de 30 pisos en una de las ciudades más prósperas de México, y ahora le pertenecía. El elevador privado que los llevó hasta el piso 30 tenía paredes de mármol negro y botones dorados. Cuando las puertas se abrieron, Elena se encontró en una recepción que parecía sacada de una revista de arquitectura. Pisos de mármol italiano, muebles de diseñador, y una vista panorámica de Monterrey que quitaba el aliento. «Señora Vázquez», dijo una mujer elegante de unos 50 años que se acercó a recibirla. «Soy Clara Mendoza, asistente ejecutiva del licenciado Cordero. Es un honor conocerla finalmente». Elena siguió a Clara por un pasillo lleno de obras de arte que parecían originales y muy valiosas. Se detuvieron frente a una puerta de madera tallada que tenía una placa dorada que decía «Emiliano Vázquez Herrera, presidente fundador». «Esta era la oficina del señor Emiliano», explicó Clara suavemente. «Ha permanecido exactamente como él la dejó, esperando su llegada». Clara abrió la puerta y Elena entró a la oficina más impresionante que había visto en su vida. Era enorme, con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista de 360 grados de Monterrey y las montañas circundantes. El escritorio era una pieza masiva de nogal pulido que parecía más una obra de arte que un mueble de oficina.
Las paredes estaban cubiertas de diplomas, reconocimientos y fotografías que mostraban a un hombre que Elena reconoció vagamente como el tío Emiliano de su infancia, pero más viejo, más distinguido, rodeado de políticos, empresarios y celebrities. Pero lo que más impactó a Elena fue una fotografía enmarcada en plata que estaba en el centro del escritorio. Era una foto familiar que Elena reconoció inmediatamente. Había sido tomada en la boda de sus padres, hace más de 40 años. En la foto aparecía toda la familia Vázquez, incluyendo una versión mucho más joven de Elena cuando tenía tal vez 3 años, sentada en las piernas de un hombre guapo de unos 25 años que sonreía directamente a la cámara. Emiliano. ¿Señora Vázquez? Elena se dio la vuelta y vio a un hombre de unos 60 años con traje gris perfectamente cortado y una sonrisa cálida pero profesional. Soy Manuel Cordero, dijo, extendiéndole la mano. Lamento que tengamos que conocernos en estas circunstancias, pero es un honor conocer finalmente a la heredera que don Emiliano tanto esperaba. ¿Él esperaba conocerme? Señora Vázquez, don Emiliano la había estado siguiendo desde lejos durante muchos años. Sabía de su matrimonio, sabía de su divorcio, sabía que usted era una mujer de carácter que había sacrificado sus propias ambiciones por su familia. Por eso la eligió como su heredera. Elena se sentó lentamente en una de las sillas de piel frente al escritorio. Pero yo ni siquiera lo conocía realmente. ¿Por qué no se acercó a mí si sabía tanto de mi vida? Esa es una historia complicada, dijo el licenciado Cordero, sentándose detrás del escritorio de Emiliano. Don Emiliano tuvo diferencias serias con su familia cuando era joven, diferencias que nunca se resolvieron completamente, pero nunca dejó de amar a su familia, especialmente a usted. El licenciado abrió un archivo grueso que estaba sobre el escritorio. Antes de revisar los documentos legales, hay algo que don Emiliano quería que usted escuchara. Grabó un mensaje para usted poco antes de morir. Cordero presionó un botón en una grabadora digital y una voz masculina, debilitada por la edad pero aún firme, llenó la oficina. Elena, mi querida sobrina nieta. Si estás escuchando esto, significa que finalmente nos encontramos, aunque sea de esta manera tan triste. Sé que no me recuerdas bien. Eras muy pequeña cuando me fui de la familia, pero quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. Elena sintió un nudo en la garganta. He seguido tu vida desde lejos, y he visto cómo te convertiste en una mujer extraordinaria. He visto tu generosidad, tu inteligencia, tu capacidad para amar y cuidar a otros, incluso cuando esos otros no valoraron completamente lo que les ofrecías. La voz hizo una pausa, y Elena pudo escuchar la respiración laboriosa del hombre mayor. Elena, te estoy dejando mi imperio no porque seas mi pariente, sino porque eres la única persona en la que confío para hacer algo significativo con él. Tienes la oportunidad de ser la mujer que siempre fuiste destinada a ser, sin las limitaciones que otros trataron de imponerte. Elena se llevó una mano a la boca para contener un sollozo. Usa este patrimonio sabiamente, mi querida Elena, pero sobre todo, úsalo para ser feliz. Mereces ser feliz. Siempre lo mereciste. La grabación terminó, y el silencio llenó la oficina. Elena se quedó allí sentada, tratando de procesar no solo la magnitud de lo que había heredado, sino el amor que había detrás de esa herencia. ¿Cómo sabía tanto sobre mi vida?, preguntó finalmente. Don Emiliano contrataba investigadores privados discretamente para mantenerse al tanto de la familia, no por razones maliciosas, sino porque realmente se preocupaba. Sabía de su matrimonio con el licenciado Mendoza, sabía de sus problemas para tener hijos, sabía de la aventura de su esposo y del proceso de divorcio. Elena sintió una mezcla de inquietud y consuelo al saber que alguien había estado cuidándola desde las sombras durante todos estos años. Señora Vázquez, continuó el licenciado Cordero, necesito explicarle exactamente lo que ha heredado, para que pueda tomar decisiones informadas sobre cómo proceder. Cordero abrió una carpeta llena de documentos y comenzó a leer una lista que parecía interminable. El Grupo Vázquez Herrera incluye desarrollos inmobiliarios en 23 ciudades de México, 18 ciudades de Estados Unidos y 7 ciudades de Canadá.
También posee directa o indirectamente 143 propiedades comerciales, 78 propiedades residenciales de lujo y participaciones mayoritarias en 12 empresas subsidiarias. Elena escuchaba los números sin poder procesarlos completamente. Además, don Emiliano mantenía cuentas de inversión en bancos mexicanos, suizos y estadounidenses, por un valor total de aproximadamente 8,000 millones de pesos. También tenía una colección de arte valuada en 1,500 millones de pesos y varios otros activos, incluyendo yates, aviones privados y automóviles de colección. ¿Cuánto es todo sumado?, preguntó Elena con voz débil. El valor total del patrimonio, según la tasación más reciente, es de 75,200 millones de pesos. Con las fluctuaciones del mercado, podría ser un poco más o un poco menos, pero esa es la cifra aproximada. Elena se recostó en su silla, sintiéndose mareada. Señora Vázquez, también necesita saber que don Emiliano dejó instrucciones muy específicas sobre cómo manejar la transición. Él entendía que usted no tiene experiencia manejando un imperio empresarial de esta magnitud, por lo que estableció un consejo de administración temporal que la ayudará durante los primeros meses. ¿Quiénes forman ese consejo? Directores y vicepresidentes de la empresa que trabajaron directamente con don Emiliano durante décadas. Son personas de confianza absoluta que conocen todos los aspectos del negocio. Pero quiero ser claro, usted tiene la autoridad final sobre todas las decisiones importantes. Elena miró por los ventanales hacia la ciudad que se extendía debajo de ella. En algún lugar de esa ciudad, y en docenas de otras ciudades, había edificios, centros comerciales, desarrollos residenciales que ahora le pertenecían. Había empleados que dependían de las decisiones que ella tomaría. Había inversionistas, clientes, proveedores, todos esperando que ella liderara un imperio que hasta ayer ni siquiera sabía que existía. Licenciado Cordero, dijo finalmente, necesito hacerle una pregunta muy importante. ¿Puedo hacer esto? ¿Realmente puedo manejar algo tan grande? Cordero sonrió por primera vez desde que habían comenzado a hablar. Señora Vázquez, don Emiliano pasó los últimos 5 años de su vida preparándose para este momento. Investigó no solo su vida, sino su carácter, su inteligencia, su capacidad para tomar decisiones bajo presión. Él creía que usted podía hacerlo. Y después de conocerla hoy yo también lo creo. Elena se puso de pie y caminó hacia los ventanales. El sol de la tarde creaba reflejos dorados en los edificios de cristal del centro de Monterrey. Era hermoso, pero también abrumador. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Roberto. Elena, espero que estés bien después de lo de ayer. Sé que fue difícil para ambos. Solo quiero que sepas que no hay rencores. Espero que puedas reconstruir tu vida y ser feliz. Elena leyó el mensaje 2 veces. Hacía 24 horas. Ese mensaje la habría hecho llorar. La habría hecho sentir agradecida de que al menos Roberto no la odiara completamente. Habría interpretado su condescendencia como bondad. Ahora, leyendo el mensaje desde la oficina del piso 30 de un edificio que le pertenecía, sintió algo completamente diferente. Sintió lástima por él. No respondió el mensaje. En lugar de eso, se dirigió nuevamente hacia el licenciado Cordero. ¿Cuándo puedo empezar? 3 semanas después de su primera visita a Monterrey, Elena Vázquez ya no era la misma mujer que había salido humillada de aquel tribunal en Polanco. Había establecido su residencia temporal en la suite presidencial del Hotel Gran Ancira, mientras buscaba una propiedad permanente en la ciudad, y cada mañana despertaba en sábanas de algodón egipcio, con una vista espectacular de la Sierra Madre Oriental. Pero más importante que el lujo que la rodeaba era la transformación que estaba ocurriendo en su interior. Buenos días, señora Vázquez. La saludó Clara Mendoza cuando Elena llegó a la oficina esa mañana de noviembre. Su reunión con el equipo de desarrollo urbano está programada para las 9, y después tiene una videoconferencia con los directores de las subsidiarias en Estados Unidos. Elena asintió mientras revisaba la agenda en su tablet. 3 semanas atrás no sabía ni siquiera que era una subsidiaria. Ahora estaba aprendiendo los entresijos de un imperio empresarial que se extendía por 3 países y empleaba a más de 15,000 personas. Clara, ¿ya confirmaste la reunión con los arquitectos para el proyecto de Guadalajara? Sí, señora. Están muy emocionados de presentarle los nuevos diseños.
Dicen que incorporaron todas las modificaciones que usted sugirió. Elena sonrió. El proyecto de Guadalajara había sido su primera decisión importante como nueva propietaria del Grupo Vázquez Herrera. Era un desarrollo de vivienda de interés social que Emiliano había comenzado antes de morir. Pero Elena había insistido en modificar los diseños para incluir áreas verdes más amplias, un centro comunitario y espacios para pequeños comercios locales. Quiero que estas casas no sean solo un lugar donde la gente duerma, había explicado Elena en su primera reunión con el equipo de arquitectos. Quiero que sean el fundamento para que las familias construyan una vida mejor. Los arquitectos la habían mirado con sorpresa al principio. Emiliano había sido un empresario visionario, pero su enfoque había sido siempre maximizar las ganancias. Elena estaba introduciendo un concepto nuevo: maximizar el impacto social sin sacrificar la rentabilidad. Señora Vázquez, había protestado el director financiero, un hombre de 60 años llamado Ingeniero Ramírez. Esas modificaciones van a reducir nuestro margen de ganancia en casi 15%. Ingeniero Ramírez, había respondido Elena con la tranquilidad que estaba aprendiendo a proyectar en las reuniones de negocios. Si construimos viviendas que mejoren realmente la calidad de vida de las familias, van a recomendarnos con sus amigos, van a cuidar mejor las propiedades y van a ser clientes satisfechos que compren nuestros futuros desarrollos. Un 15% menos de ganancia a corto plazo puede significar un 50% más de ganancia a largo plazo. El ingeniero había asentido lentamente, claramente impresionado por el razonamiento de la nueva jefa. Ahora, 3 semanas después, Elena se había ganado el respeto de todo el equipo directivo. No era solo el dinero lo que la respaldaba, sino su capacidad para tomar decisiones inteligentes y su genuino interés en entender cada aspecto del negocio. Señora Vázquez, dijo Clara interrumpiendo sus pensamientos, tiene una llamada personal en la línea 2. Es de la Ciudad de México. Elena frunció el ceño. Muy pocas personas tenían el número directo de su oficina en Monterrey. ¿Quién es? Se identifica como licenciada Patricia Ruiz. Elena sintió curiosidad. No había hablado con Patricia desde el día después del juicio de divorcio, cuando había decidido no apelar la decisión. Pásamela a mi oficina. Elena se dirigió a la oficina de Emiliano, que ahora oficialmente era suya, aunque seguía sintiéndose como una intrusa cada vez que se sentaba detrás del imponente escritorio de nogal. Patricia, ¿cómo estás? Elena, qué gusto escucharte. Te he estado llamando a tu casa y tu celular, pero no me contestas. Tu vecina me dijo que ya no vives ahí. Elena había olvidado por completo que se suponía que tenía que mudarse de la casa en Las Lomas. De hecho, había olvidado por completo muchas cosas de su vida anterior. Sí, decidí mudarme antes de que se cumpliera el plazo de 6 meses. ¿Y dónde estás viviendo ahora? Suenas como si estuvieras en una oficina. Estoy temporalmente en Monterrey, resolviendo algunos asuntos familiares. No era exactamente mentira, pero tampoco era toda la verdad. Elena, te llamo porque Roberto me contactó. Dice que has desaparecido, que no respondes sus mensajes, y que está preocupado. Elena sintió una mezcla de irritación y diversión. Roberto está preocupado por mí. Dice que te mandó varios mensajes y que nunca le contestaste. También dice que cuando fue a la casa a recoger unas cosas que había dejado, encontró la casa vacía y sin muebles. Y eso le preocupa porque... Elena, sé que terminaron mal, pero Roberto genuinamente está preocupado de que hayas hecho algo drástico. Cuando la gente desaparece así, después de un divorcio difícil, Elena entendió la implicación. Roberto pensaba que podía haberse lastimado. Patricia, estoy perfectamente bien, mejor que bien de hecho. Solo decidí empezar una nueva vida, y eso incluye no mantener contacto con mi ex esposo. ¿Pero estás bien económicamente? Sé que 12,000 pesos al mes no es mucho para vivir en esta ciudad. Elena miró por los ventanales de su oficina hacia la ciudad de Monterrey. En el horizonte podía ver 3 desarrollos inmobiliarios que le pertenecían. En el estacionamiento del edificio estaba la BMW X7 negra que había comprado la semana anterior. En su muñeca llevaba un Rolex Daytona que había sido uno de los relojes favoritos de Emiliano. Mi situación económica mejoró considerablemente, dijo Elena. ¿Conseguiste trabajo? Elena,
Me da mucho gusto. ¿En qué estás trabajando? Estoy administrando un negocio familiar. ¿Un negocio familiar? No sabía que tu familia tuviera negocios. Elena sonrió. Ni yo lo sabía hasta hace poco. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Elena, ¿estás segura de que estás bien? Suenas diferente, más, no sé, más segura de ti misma. Estoy bien, Patricia. Gracias por preocuparte, pero realmente estoy mejor de lo que he estado en años. Después de colgar, Elena se quedó pensando en la conversación. Era cierto que había desaparecido completamente de su vida anterior. No había respondido a los mensajes de Roberto. No había contactado a las pocas amigas que tenía en la Ciudad de México. No había mantenido ninguna conexión con la mujer que había sido antes de heredar el imperio de Emiliano. En parte había sido intencional. Necesitaba espacio para reinventarse, para descubrir quién era cuando no estaba definida por su relación con Roberto. Pero también había sido una consecuencia natural de lo abrumada que había estado aprendiendo a manejar un imperio empresarial. Su intercomunicador sonó. Señora Vázquez, el equipo de desarrollo urbano ya está en la sala de juntas. Voy para allá. La sala de juntas del piso 28 era casi tan impresionante como la oficina presidencial. Una mesa de cristal para 20 personas, pantallas de última generación en todas las paredes, y una vista panorámica que abarcaba todo el centro de Monterrey. Alrededor de la mesa estaban sentados 7 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con trajes profesionales y todos con folders llenos de documentos frente a ellos. 3 semanas atrás, Elena se habría sentido intimidada por un grupo así. Ahora, caminó hacia la cabecera de la mesa con la confianza de alguien que sabía que tenía derecho a estar ahí. Buenos días, dijo Elena mientras se sentaba. ¿Cómo vamos con el proyecto de Tijuana? El ingeniero Villarreal, director de desarrollo urbano, se puso de pie y activó una de las pantallas. Señora Vázquez, como usted ordenó, hemos revisado completamente los planes originales para el centro comercial de Tijuana. Tenemos 3 propuestas que incorporan sus sugerencias sobre sustentabilidad e impacto comunitario. En la pantalla aparecieron renders 3D de un centro comercial que se veía completamente diferente a los centros comerciales tradicionales. En lugar de una caja cerrada rodeada de estacionamiento, el nuevo diseño mostraba un complejo abierto con jardines, espacios públicos, áreas para eventos comunitarios y paneles solares integrados arquitectónicamente. Esta primera propuesta, continuó el ingeniero Villarreal, incluye un mercado de productores locales, espacios para artistas tijuanenses y un centro de capacitación técnica que operaría en asociación con universidades locales. Elena estudió los diseños cuidadosamente. Había aprendido a leer planos arquitectónicos durante las últimas 3 semanas y tenía que admitir que tenía talento natural para visualizar cómo los espacios afectarían a las personas que los usarían. Me gusta la integración del mercado de productores, dijo Elena, pero quiero que el centro de capacitación sea más prominente. No quiero que se vea como un anexo, sino como una de las características principales del complejo. ¿Está pensando en expandir el programa de capacitación?, preguntó la ingeniera López, la única mujer del equipo de desarrollo además de Elena. Exactamente. Quiero que sea un modelo para todos nuestros futuros desarrollos comerciales. Centros comerciales que no solo vendan productos, sino que contribuyan al desarrollo de capital humano en las comunidades donde operamos. Elena vio cómo los miembros del equipo intercambiaban miradas de aprobación. Al principio habían sido escépticos sobre las ideas sociales de la nueva jefa, pero habían comenzado a ver cómo estas ideas podían ser tanto rentables como significativas. Señora Vázquez, dijo el ingeniero Ramírez, el director financiero que había objetado sus primeras propuestas. He estado analizando los números de los proyectos que hemos modificado según sus especificaciones. Los costos iniciales son entre 10 y 15% más altos, pero nuestras proyecciones muestran que la ocupación a largo plazo será significativamente mejor. ¿Qué tan significativamente? En el proyecto de Guadalajara, estamos viendo listas de espera 3 veces más largas que las que típicamente teníamos. En el centro comercial de Puebla, los espacios comerciales se están alquilando 25% más rápido que el promedio de mercado.
Elena sintió una satisfacción profunda. No era solo que sus ideas estuvieran funcionando, era que estaba demostrando que se podía hacer bien y hacer el bien al mismo tiempo. Perfecto. Quiero que implementemos el mismo enfoque en todos los proyectos nuevos. Y quiero que empecemos a revisar nuestros desarrollos existentes para ver dónde podemos hacer mejoras. La reunión continuó durante 2 horas, discutiendo detalles técnicos, cronogramas de construcción y presupuestos. Elena participó activamente en cada discusión, haciendo preguntas inteligentes y tomando decisiones rápidas cuando era necesario. Cuando la reunión terminó, Elena se quedó sola en la sala de juntas, mirando por los ventanales hacia la ciudad. Su teléfono personal vibró con un mensaje. Era de Roberto. Elena, por favor contéstame. Solo quiero saber que estás bien. Elena miró el mensaje durante un largo momento. 3 semanas atrás, la desesperación en ese mensaje la habría conmovido. Habría interpretado su preocupación como evidencia de que tal vez todavía la amaba, de que tal vez había cometido un error al divorciarse de ella. Ahora podía ver el mensaje por lo que realmente era. Culpa. Roberto se sentía culpable por cómo la había tratado durante el divorcio, y su desaparición lo estaba haciendo sentir como si él fuera responsable de algo terrible que pudiera haberle pasado. Elena comenzó a escribir una respuesta varias veces, pero se detuvo cada vez. ¿Qué podía decirle? ¿Que estaba bien? ¿Que había heredado una fortuna? ¿Que ahora era la propietaria de un imperio empresarial? Finalmente, escribió algo simple. Estoy bien, Roberto. Muy bien. No tienes de qué preocuparte. La respuesta llegó inmediatamente. Gracias a Dios. ¿Podemos hablar? Hay cosas que necesito decirte. Elena miró el mensaje y después miró por la ventana hacia su ciudad, su empresa, su nueva vida. ¿Qué podía tener Roberto que decirle que fuera más importante que lo que estaba construyendo aquí? No respondió. Esa tarde, Elena tenía una cita para ver una casa en San Pedro Garza García, el distrito más exclusivo de Monterrey. Había decidido que era hora de tener una residencia permanente que reflejara su nueva posición. La casa estaba en una zona llamada Valle Alto, y cuando Elena llegó con su agente inmobiliario, tuvo que admitir que era impresionante. Era una mansión moderna de 3 pisos, con 6 recámaras, 8 baños, alberca infinita, cancha de tenis y una vista espectacular de las montañas. La casa tiene 1,200 metros cuadrados de construcción en un terreno de 3,000 metros, explicó la agente, una mujer elegante llamada licenciada Herrera. Los propietarios anteriores fueron una familia de empresarios que se mudó a Houston. Están motivados a vender. Elena recorrió la casa con una mezcla de admiración y surrealismo. Era hermosa, pero también era enorme. ¿Realmente necesitaba 6 recámaras cuando vivía sola? ¿Cuál es el precio? Preguntó Elena mientras admiraba la cocina gourmet con electrodomésticos de gama alta y una isla de mármol que podría servir fácilmente para preparar comida para 20 personas. 45 millones de pesos, respondió la agente. Pero creo que podríamos negociar a 42, considerando que ha estado en el mercado durante 6 meses. Elena hizo el cálculo rápidamente. 42 millones de pesos representaban aproximadamente el 0.06% de su patrimonio total. Era como si alguien con un patrimonio de 1 millón de pesos comprara algo que costara 600 pesos. La compro, dijo Elena. La agente parpadeó sorprendida. ¿No quiere pensarlo? ¿Tal vez consultar con su esposo o su familia? No tengo esposo, respondió Elena. Y no necesito consultarlo con nadie más. ¿Cuándo podemos firmar? Bueno, podríamos tener los papeles listos para mañana si usted puede hacer el pago de inmediato. Perfecto. Mientras regresaba a su hotel esa tarde, Elena reflexionó sobre lo fácil que había sido tomar esa decisión. 3 semanas atrás, la decisión más grande que había tomado en años era qué marca de cereal comprar en el supermercado. Ahora estaba comprando mansiones de 42 millones de pesos con la misma naturalidad con la que antes compraba una blusa. ¿Era el dinero lo que la había cambiado? ¿O era la libertad? ¿O simplemente era que finalmente estaba descubriendo quién era cuando no tenía que pedir permiso a nadie para tomar decisiones? Su teléfono sonó.
Era Clara. Señora Vázquez, discúlpeme por molestarla después de horas de oficina, pero tengo una llamada urgente para usted. Es del licenciado Herrera. Elena frunció el ceño. El licenciado Herrera era el abogado de Roberto. ¿Por qué la estaría llamando? Pásamela. Señora Vázquez, habla Ricardo Herrera. Discúlpeme por contactarla directamente, pero mi cliente, el licenciado Roberto Mendoza, está muy preocupado por su bienestar. Licenciado Herrera, como le dije a mi exesposo por mensaje, estoy perfectamente bien. Señora Vázquez, entiendo, pero mi cliente me ha pedido que la informe que si usted se encuentra en algún tipo de dificultad económica, él estaría dispuesto a incrementar la pensión alimenticia. También quiere que sepa que si necesita ayuda legal para algún problema en el que pueda estar involucrada. Elena se detuvo en medio de la acera. ¿Roberto pensaba que estaba en problemas legales? ¿Que había desaparecido porque había hecho algo ilegal? Licenciado Herrera, dijo Elena con una calma que la sorprendió a ella misma. Agradezco la preocupación de su cliente, pero puedo asegurarle que no necesito ayuda económica, no necesito ayuda legal, y no estoy en ningún tipo de problema. Señora Vázquez, ¿puedo preguntarle dónde se encuentra actualmente? Elena miró alrededor. Estaba parada frente al Hotel Gran Ancira en el centro de Monterrey, vestida con un traje Chanel que había comprado la semana anterior, con las llaves de una BMW de 2 millones de pesos en su bolsa Hermès. Estoy en Monterrey, licenciado, administrando mi empresa. ¿Su empresa? Sí. Resulta que heredé un negocio familiar que requiere mi atención personal. Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Señora Vázquez, ¿podría ser más específica sobre la naturaleza de este negocio? Elena sonrió. Podía escuchar la confusión genuina en la voz del abogado. Es una empresa de desarrollo inmobiliario, licenciado. Bastante grande, de hecho. ¿Y esta herencia es reciente? Muy reciente. De hecho, ocurrió el mismo día de nuestro juicio de divorcio. Elena podía prácticamente escuchar las ruedas girando en la cabeza del licenciado Herrera. Señora Vázquez, si esta herencia es significativa, podría afectar los términos de su divorcio, dependiendo del momento exacto en que tomó posesión de los bienes. Licenciado Herrera, interrumpió Elena. La herencia ocurrió después de que el juez dictó la sentencia de divorcio. No afecta en nada los términos del acuerdo. Aún así, mi cliente tiene derecho a ser informado sobre cambios significativos en su situación económica, especialmente si estos cambios afectan su necesidad de pensión alimenticia. Elena se detuvo frente a la entrada del hotel. El portero la reconoció y le abrió la puerta con una sonrisa deferente. Licenciado Herrera, informe a su cliente que ya no necesitaré la pensión alimenticia. Puede cancelar los pagos inmediatamente. ¿Está segura? Completamente segura. ¿Y puedo preguntarle el valor aproximado de esta herencia? Elena entró al lobby del hotel, donde el personal la saludó por su nombre. El manager del hotel se acercó para preguntarle si necesitaba algo para su suite. Es considerable, licenciado. Lo suficientemente considerable como para que no necesite ayuda económica de nadie. Después de colgar, Elena subió a su suite pensando en cómo Roberto recibiría esa información. Se sentiría aliviado de no tener que pagar pensión alimenticia. Se sentiría curioso sobre el tamaño de su herencia. Se sentiría arrepentido. Esa noche, mientras cenaba en el restaurante del hotel, salmón atlántico con risotto de trufa que costaba más de lo que solía gastar en comida en una semana entera, Elena recibió una llamada de Patricia Ruiz. Elena, acabo de recibir la llamada más extraña de mi vida. ¿De Roberto? De su abogado. Me dice que heredaste una empresa de desarrollo inmobiliario y que ya no necesitas pensión alimenticia. Elena, ¿qué diablos está pasando? Elena tomó un sorbo de su vino, un Chateau Margaux que costaba 8,000 pesos la botella, y sonrió. Patricia, ¿recuerdas cuando me dijiste que después de un divorcio difícil, las cosas solo podían mejorar? Sí. Bueno, tenías razón. Las cosas mejoraron. Mucho. Elena, ¿puedes ser más específica? Roberto está volviéndose loco tratando de entender qué pasó contigo. Elena miró por la ventana de su suite hacia las luces de Monterrey extendiéndose hacia las montañas.
En algún lugar allá afuera estaban sus propiedades, sus empleados, su imperio. Patricia, ¿puedo pedirte un favor? Por supuesto. ¿Puedes decirle a Roberto que deje de preocuparse por mí? Que estoy perfectamente bien, que encontré mi lugar en el mundo, y que espero que él sea feliz con Carla y su bebé. ¿Eso es todo? Elena pensó por un momento. Y dile que lo perdono. ¿Lo perdonas? Sí, lo perdono por todo. Por humillarme en el tribunal, por tratarme como si no tuviera valor, por hacerme sentir como si fuera una carga en su vida. Lo perdono porque ahora entiendo que él me hizo un favor. ¿Un favor? Sí, Patricia. Roberto me liberó. Me liberó para convertirme en la mujer que siempre fui destinada a ser. Después de colgar, Elena se quedó despierta hasta tarde, parada en el balcón de su suite, mirando las estrellas sobre Monterrey. La brisa de noviembre era fresca pero no fría, y llevaba el aroma de la ciudad, una mezcla de progreso industrial y tradición norteña. Mañana firmaría los papeles para comprar su nueva casa. La semana que viene viajaría a Houston para revisar las operaciones estadounidenses de la empresa. El mes que viene lanzaría su primer desarrollo completamente diseñado bajo su visión. Vivienda de lujo con impacto social positivo. Por primera vez en años, tal vez por primera vez en su vida, Elena Vázquez sabía exactamente quién era y hacia dónde se dirigía. Y Roberto seguía sin tener ni idea de lo que había perdido. 2 meses después de mudarse a su nueva mansión en Valle Alto, Elena Vázquez se había convertido en una figura prominente en los círculos empresariales de Monterrey. Su nombre aparecía regularmente en las páginas de negocios de los periódicos locales, y había sido invitada a formar parte del consejo directivo de la Cámara de Comercio de Nuevo León. Era una mañana de enero cuando Clara entró a su oficina, con una expresión que Elena no había visto antes, una mezcla de diversión y sorpresa. Señora Vázquez, tiene una visita muy interesante. Elena levantó la vista de los estados financieros que estaba revisando. ¿Una visita? No tengo ninguna cita programada hasta las 2. No, señora. Es una visita sin cita previa, del licenciado Roberto Mendoza. Dice que es personal. Elena sintió como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en su mundo. Durante casi 4 meses no había visto a Roberto. No había hablado con él. No había pensado en él más que ocasionalmente. Su vida anterior en la Ciudad de México se sentía como algo que le había pasado a otra persona. ¿Roberto está aquí? ¿En Monterrey? Sí, señora. Está en la recepción del piso principal. Dice que ha estado tratando de localizarla durante semanas y que finalmente contrató un investigador privado para encontrarla. Elena se recostó en su silla. Por supuesto que había contratado un investigador. Roberto siempre había sido meticuloso cuando quería algo. ¿Qué le dijiste? Le dije que preguntaría si usted está disponible para recibirlo. Pero, señora Vázquez, si prefiere que le diga que no está... No, interrumpió Elena sorprendiéndose a sí misma. Dile que suba. Clara la miró con curiosidad, pero asintió. ¿Quiere que me quede cerca por si necesita algo? Elena sonrió ante la preocupación protectora de Clara. No será necesario, pero gracias. Mientras esperaba, Elena se miró en el espejo del baño privado de su oficina. El reflejo que le devolvió la mirada era el de una mujer completamente diferente a la que Roberto había conocido. Su cabello, que antes llevaba en un corte conservador que él había preferido, ahora caía en ondas elegantes hasta los hombros. Llevaba un traje Armani color gris perla que había costado más de lo que solía gastar en ropa en 6 meses. Sus uñas estaban perfectamente manicuradas. Su maquillaje era sutil pero profesional, y en su muñeca brillaba discretamente el Cartier que se había comprado para celebrar su primer trimestre exitoso al frente de la empresa. Pero el cambio más significativo no era físico. Era la confianza en sus ojos, la postura de sus hombros, la forma en que ocupaba el espacio a su alrededor. 3 golpes suaves en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Adelante. La puerta se abrió y Roberto entró a la oficina. Elena se quedó inmóvil por un momento, observando al hombre que había sido su esposo durante 15 años. Seguía siendo guapo. Tal vez más guapo, con algunas canas adicionales que le daban un aire distinguido, pero se veía cansado. Llevaba uno de sus trajes favoritos,
un Hugo Boss azul marino que Elena recordaba haber elegido para él, pero el traje se veía arrugado, como si hubiera viajado con prisa. Lo que más la sorprendió fue su expresión. Roberto siempre había irradiado seguridad, especialmente en situaciones profesionales, pero ahora se veía nervioso. Sus ojos se movían por la oficina, tomando nota de los muebles de diseñador, las obras de arte, la vista panorámica, el tamaño del espacio. Elena, dijo finalmente, su voz más suave de lo que ella recordaba. Te ves increíble. Hola, Roberto, respondió Elena, manteniéndose sentada detrás de su escritorio. Qué sorpresa verte aquí. Roberto se acercó lentamente, como si no estuviera seguro de si era bienvenido. ¿Puedo sentarme? Elena gesticuló hacia una de las sillas frente a su escritorio. Roberto se sentó y se quedó en silencio por un momento, claramente luchando por encontrar las palabras correctas. Elena, he estado tratando de contactarte durante meses. Desapareciste completamente. No desaparecí, Roberto. Me mudé. Hay una diferencia. Pero no me dijiste nada. Un día estabas ahí, al día siguiente tu casa estaba vacía, tu teléfono desconectado. No tenía idea de si estabas bien, si necesitabas ayuda. Elena lo estudió cuidadosamente. La preocupación en su voz parecía genuina, pero también había algo más. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Como le dije a tu abogado, estoy perfectamente bien. Eso veo, dijo Roberto mirando nuevamente alrededor de la oficina. Elena, esta oficina, este edificio, ¿realmente eres la dueña de todo esto? Del edificio y de mucho más, confirmó Elena. ¿Es eso lo que viniste a preguntar? Roberto se inclinó hacia adelante en su silla. Elena, necesito entender qué pasó. El día de nuestro divorcio estabas devastada económicamente. Y ahora, 4 meses después, eres la propietaria de un imperio empresarial. ¿Cómo es posible? Elena se permitió una pequeña sonrisa. Heredé de un familiar. ¿Qué familiar? Elena, conocí a tu familia durante 15 años. Nadie tenía este tipo de dinero. Mi tío abuelo Emiliano. Roberto frunció el ceño, claramente tratando de recordar. ¿Emiliano? No recuerdo que hayas mencionado a ningún tío Emiliano, porque llevaba décadas sin tener contacto con la familia, pero aparentemente me recordaba a mí. ¿Y te dejó todo esto? Elena asintió. Todo esto. Roberto se recostó en su silla, visiblemente abrumado. Elena, ¿tienes idea de lo que esto significa? ¿Del valor de lo que heredaste? Sí, Roberto. Tengo una idea muy clara. Pero esto cambia todo. Si hubiéramos sabido durante el divorcio que ibas a heredar... ¿Qué? Interrumpió Elena, su voz adquiriendo un tono más frío. ¿Qué habrías hecho diferente? Roberto pareció darse cuenta de que estaba pisando terreno peligroso. Elena, no quise decir... No, Roberto, dime. Si hubieras sabido que yo tenía acceso a una fortuna, ¿qué habrías hecho diferente? Roberto guardó silencio, pero Elena pudo ver las respuestas en sus ojos. No se habría divorciado. No habría buscado humillarla en el tribunal. No habría argumentado que ella no tenía valor económico. La herencia llegó después del divorcio, continuó Elena. El día del juicio, yo seguía siendo la misma mujer sin valor que no había contribuido económicamente al matrimonio. ¿Recuerdas esas palabras? Fueron las palabras exactas que usó tu abogado. Elena, yo nunca quise que el proceso fuera tan... adversarial. ¿No? Elena se puso de pie y caminó hacia los ventanales. Roberto, tuviste múltiples oportunidades de hacer ese proceso más amigable. Pudiste haberme ofrecido un acuerdo justo desde el principio. En lugar de eso, elegiste humillarme públicamente. Tenía que proteger mis intereses. ¿Tus intereses? Elena se volvió para mirarlo. Roberto, durante 15 años, mis intereses y tus intereses eran los mismos. Éramos un equipo, o al menos, yo pensaba que lo éramos. Roberto se puso de pie también, acercándose a ella. Elena, tienes razón. Manejé todo mal. El divorcio, la forma en que te traté, todo. He venido aquí a disculparme. ¿A disculparte? Sí. Elena, estos últimos meses han sido difíciles. Carla y yo, las cosas no han salido como esperaba.
Elena sintió una mezcla de curiosidad y satisfacción. ¿Problemas en el paraíso? Roberto se pasó una mano por el cabello, un gesto que Elena recordaba de cuando él estaba estresado. Carla es muy joven. Pensé que eso sería refrescante, pero es complicado. No entiende las presiones de mi trabajo, no tiene interés en los temas que a mí me importan. ¿Y el bebé? ¿Qué pasa con el bebé? Nació en diciembre. Un niño, Diego. Es hermoso, pero... Elena, ser padre a los 42 es diferente de lo que imaginé. Las noches sin dormir, los gastos, la responsabilidad. Elena lo miró con una expresión neutra. ¿Y qué esperabas que fuera? No lo sé. Pensé que sería más fácil. Pensé que me haría sentir joven otra vez, que me daría energía. Pero la verdad es que me siento agotado todo el tiempo. Elena caminó de regreso hacia su escritorio. Roberto, ¿por qué me estás contando esto? Roberto la siguió con una expresión casi desesperada. Porque me di cuenta de que cometí el error más grande de mi vida. Elena, tú me entendías. Tú apoyabas mi carrera. Tú hacías que nuestra vida funcionara sin esfuerzo. Contigo todo era más fácil. Ah, dijo Elena sentándose nuevamente. Entonces no me extrañas a mí. Extrañas tener una asistente personal gratuita. No es eso, protestó Roberto. Elena, te amo. Siempre te amé. Solo que me confundí. Pensé que quería algo diferente, pero ahora me doy cuenta de que lo que tenía contigo era perfecto. Elena lo estudió en silencio. 4 meses atrás, esas palabras habrían sido todo lo que quería escuchar. Habrían justificado años de sacrificios, habrían validado su amor, habrían hecho que todo el dolor del divorcio valiera la pena. Ahora, solo le parecían patéticas. Roberto, dijo finalmente, ¿cuándo exactamente te diste cuenta de que me amabas? ¿Fue antes o después de que tu abogado llamara para preguntar sobre mi herencia? Roberto se sonrojó. Elena, eso no es justo. ¿No es justo? Roberto, durante el juicio de divorcio me dijiste que había sido una carga económica durante 15 años. Me dijiste que nunca había contribuido a nuestro patrimonio. Me dijiste que era hora de que aprendiera a valerme por mí misma. ¿Recuerdas eso? Estaba enojado. No, Roberto, no estabas enojado. Estabas siendo honesto. Por primera vez en años estabas siendo completamente honesto sobre cómo me veías. Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana nuevamente. Desde allí podía ver parte del desarrollo residencial que había inaugurado la semana anterior. Familias de clase media que ahora tenían casas hermosas y espacios comunitarios de calidad, porque ella había tomado la decisión de priorizar el bienestar social junto con las ganancias. Elena, dijo Roberto acercándose por detrás, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podríamos intentarlo otra vez? Elena se volvió lentamente. ¿Intentar qué otra vez? Nuestro matrimonio. Nosotros. Elena, ahora que ambos estamos en una posición económica sólida, podríamos ser socios verdaderos. Podríamos combinar tu imperio con mi carrera legal, crear algo increíble juntos. Ah, dijo Elena con una sonrisa fría. Ahora que tengo dinero, de repente soy digna de ser tu socia. ¿No es eso? ¿No? Roberto, hace 4 meses me dijiste que durante 15 años había vivido como una parásita. Ahora que heredé una fortuna, de repente soy material para socia empresarial. ¿No ves la ironía? Roberto pareció darse cuenta de que estaba cavando un hoyo más profundo. Elena, sé que suena mal, pero... Suena mal porque es malo, Roberto. Elena caminó hacia su escritorio y presionó el botón del intercomunicador. Clara, ¿podrías venir a mi oficina, por favor? ¿Qué estás haciendo? Preguntó Roberto con pánico evidente en su voz. Terminando esta conversación, Clara entró a la oficina con expresión profesional. ¿Sí, señora Vázquez? Clara, el licenciado Mendoza estaba saliendo. ¿Podrías escoltarlo hasta el elevador? Por supuesto, señora. Elena, espera, dijo Roberto con desesperación real en su voz. No podemos terminar así. Después de todo lo que vivimos juntos, Elena lo miró directamente a los ojos. Roberto, lo que vivimos juntos terminó el día que decidiste humillarme en un tribunal. Lo que estás viendo ahora es lo que quedó después. Una mujer que finalmente descubrió su verdadero valor. Pero el dinero no puede ser todo lo que importa.
Tienes razón, interrumpió Elena. El dinero no es todo lo que importa, pero la forma en que me trataste cuando pensaste que no tenía dinero me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter. Roberto se quedó inmóvil por un momento, claramente buscando algo que decir que pudiera cambiar la situación. Elena, ¿y si dejo a Carla? ¿Y si termino esa relación y...? Roberto, lo interrumpió Elena con una voz más suave pero firme. No quiero que dejes a Carla por mí. No quiero que rompas tu familia por mí. No quiero nada de ti. ¿Nada? Nada, confirmó Elena. Quiero que seas feliz con Carla y con tu hijo. Quiero que construyas una buena vida con ellos. Pero esa vida no me incluye a mí. ¿Ni siquiera como amigos? Elena consideró la pregunta. Roberto, durante 15 años pensé que éramos amigos además de esposos. Pensé que me respetabas como persona, no solo como tu esposa. El proceso de divorcio me enseñó que estaba equivocada. Roberto bajó la cabeza. Elena, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, pero... Ya te perdoné, Roberto. Él levantó la cabeza con sorpresa. ¿Sí? Sí. Te perdoné porque guardar rencor sería darle poder a nuestro pasado sobre mi futuro. Pero perdonarte no significa que quiera que formes parte de mi vida. Clara se aclaró la garganta discretamente. ¿Señor Mendoza? Roberto miró a Elena una última vez. Elena, si alguna vez cambias de opinión, no voy a cambiar de opinión, respondió Elena con gentileza pero firmeza. Cuídate, Roberto, y cuida a tu familia. Roberto asintió lentamente y siguió a Clara hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y se volvió una última vez. Elena, para lo que vale siempre fuiste demasiado buena para mí. Lo sé, respondió Elena con una sonrisa triste. El problema es que tú tardaste demasiado en darte cuenta. Después de que se fueron, Elena se quedó sola en su oficina, procesando la conversación que acababa de tener. Se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad que ahora consideraba su hogar. Su teléfono intercomunicador sonó. Señora Vázquez, tiene una llamada del arquitecto Salinas sobre el proyecto de Guadalajara. Dice que los primeros inquilinos están pidiendo si pueden personalizar sus jardines. Elena sonrió. Dile que por supuesto que pueden personalizar sus jardines. Esa era exactamente la idea. Y señora, también tiene una invitación para la gala benéfica del hospital universitario. Quieren que sea la madrina del evento. Acepta la invitación y pregunta si podemos hacer que la gala sea también un evento de recaudación de fondos para becas universitarias. Por supuesto, señora. Elena colgó y regresó a los estados financieros que había estado revisando antes de la visita de Roberto. Los números eran excelentes. La empresa había tenido su mejor trimestre en 5 años, y las nuevas iniciativas sociales estaban generando no solo buena publicidad, sino también lealtad real de los clientes. Pero más importante que los números era la satisfacción que sentía cada mañana cuando llegaba a la oficina. Por primera vez en su vida adulta, estaba construyendo algo que era completamente suyo. No estaba apoyando los sueños de alguien más, o viviendo en función de las expectativas de otros. Estaba creando un legado que reflejaba sus propios valores y visión. Su asistente personal, un joven brillante llamado Andrés que había contratado el mes anterior, tocó la puerta. Señora Vázquez, discúlpeme la interrupción, pero llegó esto para usted. Era un sobre elegante con el membrete de uno de los hospitales privados más prestigiosos de la Ciudad de México. Elena abrió el sobre y encontró una invitación impresa en papel fino. El Hospital Ángeles Lomas tiene el honor de invitar a la señora Elena Vázquez a la inauguración de su nueva ala de maternidad, financiada generosamente por donaciones privadas. Al final de la invitación, en letra pequeña, Elena leyó los nombres de los principales donantes. Entre ellos, destacando en letras doradas, estaba Dr. Roberto Mendoza y señora, en memoria de su matrimonio anterior y en celebración de su nueva familia. Elena no pudo evitar reír. Incluso en su intento de hacer una buena obra, Roberto había encontrado una forma de hacer que fuera sobre él y sobre ella. Tiró la invitación a la basura y regresó a su trabajo. Esa tarde, después de una reunión productiva con su equipo de marketing sobre la campaña publicitaria para sus nuevos desarrollos sustentables, Elena decidió hacer algo que había estado posponiendo durante semanas: llamar a Patricia Ruiz.
Elena, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien, Patricia. Te llamo porque quería contarte algo antes de que te enteraras por otras fuentes. ¿Qué pasó? Roberto vino a verme hoy. Hubo una pausa. ¿Roberto fue a Monterrey? ¿Para qué? Para pedirme que regresáramos. ¿Qué? Elena, ¿estás bromeando? No bromeo. Aparentemente las cosas con Carla no van tan bien como esperaba, y ahora que sabe que tengo dinero, de repente recordó que me ama. Ese cabrón, murmuró Patricia. Perdón, pero es que no puedo creer su descaro. Elena sonrió. No te disculpes. Tienes razón, fue bastante descarado. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no. Le dije que ya lo había perdonado, pero que no quería que fuera parte de mi nueva vida. ¿Y cómo reaccionó? Como era de esperarse. No podía entender cómo la mujer que había considerado tan inferior económicamente, de repente no estaba desesperada por recuperarlo. Patricia se quedó en silencio por un momento. Elena, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Alguna parte de ti sintió algo cuando lo viste? ¿Alguna parte de ti consideró su oferta? Elena reflexionó sobre la pregunta. ¿Sabes qué es lo más extraño, Patricia? Cuando lo vi entrar a mi oficina, fue como ver a un extraño que se parecía a alguien que había conocido hace mucho tiempo. No sentí amor, no sentí odio, no sentí nostalgia. Solo sentí lástima. ¿Lástima? Sí. Lástima porque él sigue siendo la misma persona que siempre fue, pero ahora tiene que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Tiene una esposa joven que no lo entiende, un bebé que lo agota, y la conciencia de que trató terriblemente a la mujer que realmente lo amaba. ¿Y tú? Y yo soy libre, Patricia. Soy libre de ser quien realmente soy, de tomar mis propias decisiones, de construir la vida que quiero. Roberto me hizo un favor al divorciarse de mí, aunque ninguno de los dos lo sabía en ese momento. Después de colgar con Patricia, Elena se quedó en su oficina hasta tarde, trabajando en los planes para un nuevo proyecto que había estado desarrollando en secreto. Una fundación que ofrecería microcréditos y capacitación empresarial a mujeres divorciadas que quisieran empezar sus propios negocios. Era casi medianoche cuando finalmente regresó a su casa en Valle Alto. La mansión estaba silenciosa y elegantemente iluminada por las luces automáticas que se activaban con su llegada. El ama de llaves había dejado una cena ligera en el refrigerador y una nota diciéndole que habían llegado las nuevas obras de arte que había encargado para la sala. Elena se sirvió una copa de vino y salió a la terraza que daba al jardín. Las luces de Monterrey se extendían hasta el horizonte, creando un tapiz de colores cálidos contra el cielo nocturno. Desde donde estaba, podía ver algunas de las propiedades que poseía. El centro comercial en San Pedro, el desarrollo residencial en Santa Catarina, el edificio de oficinas en el centro, siéntese. Pero lo que más le satisfacía no era ver sus posesiones, sino recordar las familias que ahora tenían hogares mejores gracias a sus desarrollos, los empleos que había creado, las comunidades que había fortalecido. Su teléfono vibró con un mensaje. Era de Andrés. Señora Vázquez, Forbes México quiere hacerle una entrevista para su edición especial sobre mujeres empresarias del año. ¿Acepto? Elena sonrió y escribió de vuelta. Acepta. Es hora de que la historia de Elena Vázquez sea contada por Elena Vázquez. Mientras se preparaba para dormir esa noche, Elena reflexionó sobre el día que había tenido. Ver a Roberto había sido una prueba que no sabía que necesitaba pasar. Una prueba que confirmó que realmente había dejado atrás a la mujer que había sido y se había convertido en la mujer que siempre había tenido el potencial de ser. En su mesa de noche tenía una foto enmarcada de Emiliano que había encontrado entre sus cosas personales. Una foto de él como joven empresario, de pie frente a su primer edificio, con una sonrisa de satisfacción y determinación. Gracias, tío Emiliano, susurró Elena hacia la foto. Gracias por creer en la mujer que yo podía llegar a ser. Al día siguiente, Elena Vázquez despertó en su nueva vida, completamente en paz con las decisiones que había tomado y emocionada por las posibilidades que tenía por delante. Roberto había regresado a la Ciudad de México, a su vida complicada y a las consecuencias de sus decisiones. Y Elena, por primera vez en su vida adulta,
Era completamente, irrevocablemente, feliz. La humillación que había sufrido en aquel tribunal en octubre había sido el final de una historia, pero había sido también el comienzo de otra historia mucho mejor. Una historia en la que Elena Vázquez era la protagonista de su propia vida, y esa historia apenas estaba comenzando. ¿Qué te pareció la increíble transformación de Elena? Esta historia nos demuestra que a veces los momentos más dolorosos de nuestra vida pueden convertirse en las mejores oportunidades para renacer y descubrir nuestro verdadero potencial. Elena pasó de ser humillada y subestimada a convertirse en una mujer poderosa que encontró su verdadero valor. Queremos conocer tu opinión. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al rechazar a Roberto? ¿Qué parte de su transformación te impactó más? ¿Has vivido alguna experiencia similar donde un momento difícil te llevó a descubrir tu fuerza interior? Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video, suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta, y compártela con alguien que necesite recordar su propio valor. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te tocará el corazón.